Muy bien, ahora vamos a desarrollar un tema importante que es la responsabilidad del auditor. Vamos a hacer énfasis en algunos puntos importantes que no son todos, sino que deben ser complementados con la bibliografía y separar lo que sería la responsabilidad que tiene un auditor con la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el ente. Es importante ver este aspecto porque comúnmente se confunden las responsabilidades al momento de rendir un examen. Entonces, la responsabilidad del ente. El ente es responsable sobre los estados contables, de prepararlos y presentarlos. El órgano de gobierno los aprobará y serán publicados. Y esos estados contables van a trascender a los terceros, que son los usuarios que van a tomar decisiones sobre esos estados. El auditor debe actuar y es responsable de actuar con independencia, con, sobre todas las cosas, capacidad profesional y con ética. Además, el auditor debe actuar conforme a las normas de auditoría aplicable, sea la RT emitida por la FAPSE o la norma internacional de auditoría en su caso, para poder obtener una seguridad razonable, alcanzar esa seguridad razonable a través de los procedimientos de auditoría que aplique y poder emitir una opinión en un informe. En base a que los estados contables emitidos por el ente estén libres de incorrecciones significativas y que no sean generalizados y que, bueno, que sean útiles para esos usuarios. Ahora bien, ese actuar del auditor trasciende a terceros a través del informe, es decir, los usuarios van a utilizar, van a basar su toma de decisiones también en ese informe de auditoría que acompaña los estados contables. Es decir, que la actuación del auditor emitiendo una opinión va a agregar mayor confiabilidad a los estados contables. Ahora bien, sabemos entonces que esos actos que comete el auditor, esa actuación profesional, debe cumplir el código de ética y debe cumplir las normas contables. Entonces, puede ocurrir que eso no sea así y que pueda tener actos donde, por ejemplo, no cumple criterio de independencia, como hemos hablado, o el secreto profesional, entre otros, y bueno, será de alguna manera observada su conducta y se tomará una decisión, sobre todo los tribunales que pueden estar en los consejos profesionales donde desarrolla su profesión. Eso sería una responsabilidad profesional que tiene, con su consecuencia en caso de incumplimiento. Ahora también puede tener una responsabilidad civil y comercial, ya sea contractual o extracontractual, que eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos del contrato de auditoría y las consecuencias que tiene para el auditor no cumplir con un contrato, por ejemplo. Ahora bien, pero también puede tener actos violatorios respecto al Código Penal y las leyes que lo complementan. Entre ellas podemos mencionar en ciertas y determinadas circunstancias el delito del balance falso, la defraudación a terceros o la defraudación al cliente. Comenzamos con la defraudación al cliente. Puede ocurrir que de alguna manera el auditor contrate un servicio de auditoría y por alguna razón simule de alguna manera que está prestando un servicio de auditoría, que está realizando los procedimientos y demás, y el cliente de buena fe cree que el auditor está haciendo un trabajo de auditoría adecuado y sin embargo en la realidad no es así, no está cumpliendo con las normas de auditoría, con las normas de ética y de alguna manera está defraudando al cliente. Y el cliente con toda la confianza, con la buena fe, piensa que está haciendo un trabajo adecuado y le paga los honorarios correspondientes. Eso es un caso de lo que sería la defraudación al cliente, que obviamente voy a hacer lectura del artículo correspondiente para tenerlo más claro. En este caso
de la defraudación al cliente podemos encontrarlo en el artículo 172 del Código Penal, que invito a que pueda hacer la lectura del mismo. Entonces, en este caso habría una simulación por parte del auditor de su trabajo. El cliente tiene la fe de que está prestando un servicio adecuado cuando en realidad lo que está sucediendo es una simulación. Pero vamos a concentrarnos en un aspecto importante que es el balance falso, que está en el artículo 300 del Código Penal, inciso 3, que hace referencia a la preparación de estados contables falsos. Voy a pasar a leerlo. Tenemos: serán reprimidos con prisión de 6 meses a 2 años el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias o de pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos, o informe a la asamblea o reunión de socios con falsedad o retinencia sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiera sido el propósito, perseguirlo o verificarlo. Es interesante que no nombra la figura del auditor, sino del fundador, director, administrador, síndico. Es decir, sabemos que el Código Penal tipifica específicamente un delito y no puede ser, por analogías, ser implicado, relacionado con un hecho que no está expresamente tipificado en el Código Penal. En este caso no está mencionado ni el contador ni el auditor. Por lo tanto, el auditor no puede ser de alguna manera involucrado como autor del delito de balance falso. En cambio, tenemos el artículo 45 del Código Penal que hace referencia al cómplice primario. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no hubiera podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro cometerlo. Es decir, acá habla de que es necesario un auxilio o cooperación. Ahora, ¿en qué casos un auditor puede prestar auxilio o cooperación respecto a un balance falso? Sabemos que puede ser a través de emitir un informe falso, ¿sí? Que también estaría involucrado el tema de la defraudación a terceros. Por ejemplo, una empresa prepara estados contables, la administración los prepara, pero de alguna manera la información, ¿sí? Las manifestaciones que tiene ese estados contables son falsas, porque establecen una situación financiera, una situación económica favorable y presentan esos estados contables a una entidad financiera, un banco, para obtener un préstamo de ese banco. El banco también va a tener, además de los estados contables, un informe del auditor. Y ese informe del auditor va a tener una opinión. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en la materia. Pero ¿qué sucede? El auditor, cuando está haciendo su trabajo y va haciendo su tarea, va obteniendo evidencias de que hay incorrecciones importantes, que hay sospecha de falsedad o puede comprobar la falsedad de ese balance. Sin embargo, emite un informe positivo, un informe favorable, donde no hace mención del hecho, sino que da una opinión buena, sin salvedades. Sería un informe falso. Y ese informe acompaña el estado contable que es falso.
Y el banco, al tener esta información y confiando en el informe del auditor, que agrega confiabilidad al estado contable, otorga el préstamo. Ahí estaría cometiendo una defraudación a terceros también y siendo cómplice primario de un balance falso. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud del auditor? La contraria, haber hecho una opinión adversa o haber dado una opinión con salvedad, haciendo énfasis en las incorrecciones encontradas e informando al banco, no informando al banco, sino a través del informe de la auditoría manifestaría la situación real de la empresa. También ocurre, recordemos, que un auditor, cobrando honorarios, puede prestar servicios contables a una empresa y que esa empresa, bueno, hace la registración, la contabilidad y otros servicios, ¿sí? Pero lo hace otorgando y haciendo registraciones falsas, ventas que no existen o registrando comprobantes de ventas, facturas, cuando en realidad las ventas son inexistentes o son apócrifas o son operaciones donde están las ventas totalmente sobrevaloradas porque no son ni en cantidad ni en monto las adecuadas. Es decir, hay una serie de incorrecciones importantes y generalizadas. A pedido de la propia empresa que le pidió que lo hiciera así. En este caso, recordemos que este contador está haciendo un rol de contador participando en la falsificación, podríamos decir, en la deformación de la realidad de la empresa en el proceso contable, y luego ese contador realiza un informe de auditoría, pero termina siendo también un informe falso. Entonces aquí sería como cómplice primario de un balance falso, pero no como autor principal. Creo que es importante ver los distintos casos. También puede ser cómplice secundario en determinados casos, pero me pareció muy interesante poder analizar cómo es el juego de responsabilidades de un auditor. Entonces, repasando, la empresa, el ente, es la responsable de la preparación, emisión y publicación de los estados contables. El auditor nada tiene que ver con los estados contables, solamente los analiza. Es un observador y un analista del Estado. Y debe actuar con independencia, con ética y con capacidad profesional para poder emitir una opinión independiente y objetiva sobre si esos estados contables han sido preparados conforme a las normas contables vigentes. Ahora bien, puede pasar entonces que en sus actos puede cometer violaciones al código de ética o al código civil y comercial, lo vamos a ver después, o al código penal. También hay otro tipo de responsabilidades que tiene el auditor, como puede ser la ley penal tributaria o la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde debe tener el deber de informar el auditor y todo profesional de ciencias económicas si detecta transacciones que pueden deberse a operaciones sospechosas, que debe informarlas, en ese caso puntual, al organismo contador pertinente. Pero eso también se desarrolla en otras materias. Entonces, para no desviarnos del foco, es importante ver el juego, podríamos decir, de responsabilidades en los cuales está involucrado un auditor. Importante separar la responsabilidad del ente de la responsabilidad del auditor respecto a los estados contables. Los estados contables no son más ni menos que un elemento a analizar y hay un ente emisor. Y el auditor está separado de alguna manera de lo que es la empresa. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, vamos a seguir avanzando con los distintos temas y vamos a ir tratando conforme al programa de la propia materia.